¿Estar bajo la gracia significa que ya no debemos guardar los mandamientos del Creador? Vamos a responder esta pregunta. ¿Estamos bajo la gracia o bajo la ley? Muchas gracias por ver Hazak Bematz, esfuérzate y sé valiente. En esta serie estoy abordando la pregunta, ¿la Biblia dice que ya no debemos guardar los mandamientos? Muchos creen que ya no debemos guardar los mandamientos porque está escrito en Romanos 6:14, porque el pecado ya no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo nos muestra una frase que ha sido muy utilizada por aquellos que consideran que la Torá ya no está vigente para nosotros. Enseñan que decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, es igual a que ya no debemos guardar los mandamientos, pero realmente estar bajo la gracia significa que debemos ignorar la Torá, que ya no debemos enseñar Torá. Para entender este versículo tenemos que leer bien la carta a los romanos desde el inicio, para identificar que cuando Pablo nos habla de la Torá, nos está hablando de diferentes aspectos de la Torá, no solo de mandamientos. Para entender a Pablo necesitamos conocer qué parte de la Torá está mencionando. Por un lado tenemos la condición de pecado, que se trata de la descripción de la naturaleza pecaminosa en la que el hombre se ha desenvuelto, rechazando la voluntad del Creador y obedeciendo a los deseos de la carne. Pablo le llama la ley del pecado, la ley de muerte o vivir en la carne. Veamos un ejemplo, Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Estos decretos de la condición de pecado en la que todos sin Mesías están descritos perfectamente en Romanos 3:10-18. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Elohim. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Elohim delante de sus ojos. Y estas sentencias aplican para todos, sean gentiles, sean judíos, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim. A eso se refiere Pablo cuando dice estar bajo la ley, estar destituidos de la gloria del Eterno. Mientras nuestro comportamiento está orientado al pecado, es decir, ignorar y romper los mandamientos, siguiendo la corriente de este mundo, los deseos de la carne, rechazando la voluntad del Creador, estamos viviendo bajo la ley. Y si estamos bajo la ley, aplica lo que dice el versículo en Romanos 2:12. Todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Y la condena lo menciona en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. La Biblia declara que todos estamos bajo la ley porque cumplimos con este perfil, seres humanos en condición de pecado desconectados de nuestro Creador. Ahora, para salir de esa condición, el hombre ha establecido reglas, méritos o fórmulas para autojustificarse, considerando que puede salir de esa condición con sus propios esfuerzos. A este aspecto, Pablo le llama las obras de la ley, que es otro tema del que habla en Romanos. Obras de la ley en griego es ergonomou, cuya traducción más correcta es obras de ley, que no se refiere a los mandamientos del Creador propiamente, sino a un sistema de pensamiento mediante el cual se considera que para lograr justificación, es decir, ya no estar bajo los decretos que la ley tiene contra nosotros y obtener el perdón de pecados, es necesario llevar a cabo normas, leyes o reglas, como si se tratara de acumular puntos, haciendo cosas buenas, siguiendo ciertas leyes, como los que decían que era necesario circuncidarse para ser parte del pueblo del Creador. Esto es justificación por obras humanas sin necesidad de un Mesías, ya que si el perdón de los pecados se logra con el propio esfuerzo humano, entonces no necesitamos un Creador. Las obras de ley son la combinación de una mala interpretación de la Torá con obras impuestas por el legalismo de líderes religiosos. En la carta a los Romanos, Pablo le llama obras de ley, justificación por obras o ley de la justificación, como en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Lo que enseña Pablo acerca de las obras de ley es lo siguiente: por las obras de ley ningún ser humano es justificado. El hombre es justificado sin las obras de ley. La justificación por las obras es jactancia, pero queda excluida. Las obras de ley son piedra de tropiezo.
El pueblo de Israel iba tras una ley de justicia y no la alcanzó, porque iban no por fe, fidelidad a Elohim, sino por autojustificación, y así tropezaron. Pablo atacaba a los movimientos religiosos que se basaban en lo que él llama obras de ley o ley de justificación, que no son más que códigos y normas inventadas por hombres y que eran contrarias a lo que veremos más adelante como la ley del Creador, conocida en el idioma hebreo como Torah. Entonces, si no es por nuestra justicia que somos salvos, ¿cómo podemos obtener el perdón de los pecados? ¿Cómo podemos dejar de estar bajo la condición de pecado y de condena? Necesitamos ser rescatados, ser liberados, salvados de la condena de estar bajo la ley del pecado y la muerte. Necesitamos un Salvador. ¿Cómo podemos dejar de estar bajo la ley? Ahí es donde entra el siguiente aspecto de la Torá de la que se habla en Romanos, la justicia de Elohim. La Torá no solo se trata de mandamientos, también nos habla del testimonio de la misericordia del Creador, que a lo largo de la Torá nos ha brindado promesa de justificación, de amor hacia su pueblo y del perdón de los pecados, como lo juró a sí mismo y por su propia fidelidad, sin que el hombre lo merezca. Pablo describe que el Eterno nos provee por gracia un mecanismo de salvación y perdón de nuestros pecados y que era testificada por la Torá y los profetas. Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley del pecado, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la ley, por la Torá y por los profetas. Este mecanismo de salvación está descrito en la promesa y esperanza de un Mesías, cuya función sería la restauración de la relación entre el pueblo hebreo y su Creador, mediante el perdón de pecados. Por eso dice que el fin de la Torá, el cumplimiento, es Yeshua en Romanos 10:4. Este mecanismo fue el sacrificio de Yeshua por el perdón de nuestros pecados, su muerte por la paga de nuestras transgresiones a la voluntad del Creador. Ahora, a esta promesa de salvación, ¿cómo le llama Pablo en Romanos? Bien, le llama la ley de la fe, la justicia de Elohim, la gracia de Elohim o la justicia de la Torá, como en Romanos 3:20 al 24, ya que por las obras de ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Elohim, testificada por la Torá y los profetas, la justicia de Elohim por medio de la fe en Yeshua HaMashiach, para todos los que creen en él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Yeshua el Mesías. Esto quiere decir que ya no estamos bajo la ley del pecado, sino que ahora nos movemos por la gracia del Creador. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Elohim es vida eterna en Yeshua el Mesías, Señor nuestro. Ahora, el hecho de que el Creador ha provisto una justificación por su gracia, ¿quiere decir que ya no debemos guardar su voluntad? Por supuesto que no. Pablo enseña que ahora que hemos sido liberados del pecado, nuestro fruto es la santificación. Santificación es un proceso en el que somos apartados mediante las instrucciones y mandamientos de nuestro Creador. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Elohim, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Ahora que estamos bajo la gracia, ¿debemos invalidar la Torá, la ley? Pablo responde, Romanos 3:31, luego por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Romanos 6:15 y 16, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, refiriéndose a la ley del pecado, o sea de la obediencia para justicia? Esto nos dice que o somos obedientes al pecado, del cual el Creador nos sacó por la fe en Yeshua, o somos obedientes para justicia, que es ser obedientes a su Torah. Hay una pregunta clave, ¿pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Pablo dice, de ninguna manera. Recordemos que pecado, según 1 de Juan 3:4, es transgresión de la Torá. Gracias a que somos justificados por su gracia, es que ahora tenemos el acceso a su voluntad, a sus mandamientos, no para justificación, sino por fe, es decir, por fidelidad. Y este es otro aspecto de la Torá de la que habla Romanos, los mandamientos del Creador, o la ley de Elohim. Se trata de la expresión de la voluntad del Creador para sus hijos, sin la influencia de filosofías o legalismos del hombre.
Yeshua nos enseña cómo determinar el espíritu de la Torá a través de su ejemplo y sus enseñanzas en los evangelios. Los mandamientos del Creador son las acciones que debemos realizar para parecernos cada vez más a Yeshua. Pablo le llama la ley de Elohim, la ley del Espíritu, ser guiados por el Espíritu, como en Romanos 7:22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Elohim, o en Romanos 7:25, gracias doy a Elohim por Yeshua, Adón nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Elohim, mas con la carne la ley del pecado. En Romanos 8:4 y 5, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. También lo vemos en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Elohim, porque no se sujetan a la Torá, a la ley de Elohim, ni tampoco pueden. Es importante resaltar que en varios versículos, para referirse a ser movidos por los mandamientos del Creador, Pablo le llama vivir en el Espíritu o ser guiados por el Espíritu. El Creador quiere formar a Yeshua en cada uno de nosotros y para lograrlo deposita su Espíritu, su Ruach, para que seamos un reflejo del Creador en el mundo al guardar los mandamientos. Ser movidos por el Espíritu bíblicamente no es ser movidos por nuestro corazón, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Tampoco es dejarnos mover por nuestro entendimiento, ya que dice Proverbios 3, no te apoyes en tu propia prudencia. Es sumamente importante que como creyentes sepamos qué significa ser guiados por el Espíritu, porque dice Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Elohim, estos son los hijos de Elohim. Así que vamos a preguntarle a la Biblia qué significa ser guiados por el Espíritu. Y la Biblia nos responde en el libro de Ezequiel. Ahí se describe qué es lo que pasa cuando un creyente recibe el Espíritu del Creador y es guiado por ese Espíritu. Ezequiel 36, 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, mi ruach, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es muy claro, ser guiados por el Espíritu significa específicamente andar en los mandamientos del Creador. Es el camino que nos mantiene en la santidad y la justificación, Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu, es decir, que somos guiados para guardar los mandamientos, de vida en Mashiach Yeshua, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:4, para que la justicia de la Torá, de la ley, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Elohim mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu del Mesías, no es de él. Tener su Espíritu implica que nos moverá a través de sus mandamientos, que es lo contrario a andar conforme a la carne, en desobediencia. Es importante entender el concepto de ser guiados por el Espíritu. No se trata de una corazonada, se trata de ser guiados en la voluntad del Eterno, de la Torá. Ahora que conocemos los diferentes temas o aspectos de la Torá que Pablo refiere en Romanos, también es interesante que sepamos cuáles son los frutos de cada uno de estos aspectos. La ley del pecado da como fruto enemistad con Elohim, estar destituidos de su gloria. Las obras de ley dan como fruto tropiezo y estorbo. Estas dos dan como fruto a su vez la muerte. Por otro lado, la justicia de Elohim da como fruto el espíritu de Mashiach. La ley de Elohim da como fruto la santidad. Y estas dos cosas a su vez nos dan fruto, la vida eterna. El espíritu de Mashiach es la fe en Yeshua y recordemos que se obtiene a través de la justicia del Creador. Y la santidad es guardar sus mandamientos, la ley del Creador. Por eso dice en Apocalipsis 14:12, esta es la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen la fe en Yeshua. Muchos piensan que Romanos enseña que la voluntad del Creador, su ley, está cancelada, pero estoy tratando de explicar que no es así. No hay un versículo en Romanos que nos enseñe que los mandamientos del Creador han sido cancelados. Lo que nos dice es que ya no estamos bajo la autoridad de la carne, es decir, la ley del pecado, y que no debemos movernos por obras de ley, es decir, autojustificación por acciones que el ser humano cree nos puede salvar. Debemos, en cambio, guardar la perfecta voluntad de nuestro Creador, no por salvación, sino por fidelidad, por fe, por emuná.
También Pablo nos enseña que los mandamientos no nos salvan. Los mandamientos no son méritos, son deberes, son nuestra responsabilidad como hijos de Elohim y es la manera en la que demostramos nuestro amor. Este es el amor de Elohim, que guardemos sus mandamientos. 1 Juan 5:3. No hay nada de qué jactarse si decimos que guardamos Shabbat o comemos animales limpios. Eso no es motivo de jactarnos, no se trata de méritos, es algo que el Padre nos pide como su pueblo. Es nuestra responsabilidad, somos llamados a ser la imagen y semejanza de nuestro Creador en el mundo y eso lo logramos haciendo su voluntad. 1 Juan 3:24, el que guarda sus mandamientos permanece en Elohim y Elohim en él, y en esto sabemos que él permanece en nosotros, por el Espíritu que nos ha dado. Esto nos enseña que para mantener su espíritu con nosotros debemos guardar los mandamientos. Voy a terminar con un ejemplo muy sencillo. Imagina que eres juzgado por un crimen que merece la pena de muerte. Alguien que te ama paga tu deuda con su vida y eres declarado libre. ¿Acaso volverías a cometer el crimen por el cual fuiste juzgado? Pues el crimen fue transgredir los mandamientos. Las leyes levíticas han sido abolidas, solo debemos guardar las leyes morales. ¿Esto es verdad? Eso lo veremos en el siguiente video.